Imagínate esto. Despiertas en la mañana con la vaga sensación de haber soñado algo profundo, inquietante, tal vez revelador. Pero en cuestión de segundos, esa sensación se disuelve. Quieres aferrarte a una imagen, a un fragmento, pero solo queda un vacío. Te preguntas, ¿por qué mi mente borra mis sueños? Para entender este enigma, primero debemos comprender algo fundamental. El cerebro humano no funciona como una grabadora de video. No almacena recuerdos de manera lineal ni de forma perfecta. La memoria, de hecho, es un proceso dinámico y selectivo. No recuerda todo, solo lo que considera importante. Aquí es donde entra la primera revelación. Tu cerebro no olvida los sueños al azar, los descarta intencionalmente. Para la psicología, los sueños son experiencias profundamente simbólicas y caóticas. Surgen de la actividad del subconsciente, combinando recuerdos, emociones y pensamientos reprimidos. Si recordaras todos tus sueños, tu mente consciente entraría en un estado de confusión constante, mezclando la realidad con la fantasía. Tu cerebro tiene un mecanismo de autodefensa, la podadora de la memoria, un sistema que decide qué información conservar y cuál eliminar. Y los sueños, en su mayoría, terminan siendo podados. El papel del hipocampo, el guardián de la memoria. Para entender mejor este fenómeno, hay una parte del cerebro que debemos conocer, el hipocampo. Esta estructura es la encargada de consolidar los recuerdos a largo plazo. Lo interesante es que, mientras duermes, el hipocampo reduce drásticamente su actividad. En otras palabras, durante la fase del sueño REM, cuando más soñamos, la memoria de largo plazo está prácticamente desconectada. ¿Qué significa esto? Que aunque experimentes sueños vívidos, tu cerebro no los está grabando como lo haría con un recuerdo de la vida real. Es como si vieras una película sin presionar el botón de guardar, y al despertar, lo poco que recuerdas comienza a desvanecerse en cuestión de minutos. Pero esto nos lleva a una cuestión aún más inquietante. Si el cerebro decide borrar los sueños, entonces, ¿qué tipo de información nos está ocultando? Si el cerebro borra nuestros sueños cada noche, entonces hay una pregunta que no podemos ignorar. ¿Qué es lo que realmente estamos perdiendo? Imagina que cada noche tu mente te enviara mensajes ocultos, fragmentos de información que podrían cambiar tu vida, pero al despertar, esos mensajes se esfuman como humo en el viento. ¿Y si los sueños fueran más importantes de lo que nos han hecho creer? Esto nos lleva a un punto clave. Los sueños no son simplemente imágenes sin sentido, son una ventana a nuestra mente más profunda. La psicología ha demostrado que los sueños tienen una conexión directa con nuestras emociones, nuestros miedos y deseos más reprimidos. Son, en cierto modo, un mecanismo de procesamiento interno. Y aquí viene la parte más intrigante. Hay sueños que recordamos claramente, incluso años después, mientras que otros desaparecen en segundos. ¿Por qué sucede esto? La respuesta está en cómo el cerebro decide qué información guardar y cuál descartar. El proceso de eliminación de sueños. ¿Por qué tu mente borra lo que considera peligroso? Durante siglos, diferentes culturas han considerado los sueños como mensajes divinos o advertencias ocultas. Pero la ciencia nos dice algo aún más perturbador. Los sueños pueden contener información que nuestro cerebro consciente no está preparado para manejar. Esto lo descubrió Sigmund Freud en sus estudios sobre el inconsciente. Para él, los sueños son la manifestación de deseos reprimidos, emociones ocultas y conflictos internos que nuestra mente no quiere enfrentar. Pero si esto es cierto, entonces el olvido de los sueños no es un simple accidente biológico, es un mecanismo de defensa. Tu cerebro puede estar censurando ciertos sueños porque contienen información demasiado intensa, aterradora o contradictoria con la identidad que has construido para ti mismo. Aquí es donde entra un concepto clave en la psicología moderna, la disonancia cognitiva. Cuando una idea choca con nuestra forma de ver el mundo, nuestro cerebro trata de eliminarla o distorsionarla para que no cause conflicto. Y esto mismo puede estar pasando con nuestros sueños. Si un sueño revela algo que no queremos admitir, el cerebro lo borra antes de que podamos procesarlo conscientemente. Lo que la neurociencia descubrió sobre los sueños olvidados. Hasta ahora hemos hablado de cómo la mente borra los sueños, pero ¿existe una forma de evitarlo?
Según estudios recientes en neurociencia, sí, investigaciones han demostrado que la fase de sueño REM, donde ocurren la mayoría de los sueños, está profundamente ligada a nuestra capacidad de recordar. Cuanto más interrumpido es nuestro sueño, menos recordamos nuestros sueños. Aquí hay algo fascinante. Algunas personas tienen una capacidad excepcional para recordar lo que sueñan, y hay un patrón en todas ellas. Suelen despertar naturalmente, sin alarmas bruscas. Pasan unos minutos en la cama después de despertar, en un estado semiconsciente. Tienen el hábito de escribir o reflexionar sobre sus sueños. Estos pequeños cambios pueden hacer una gran diferencia. Pero esto nos lleva a una pregunta aún más intrigante. Si pudiéramos recordar todos nuestros sueños, ¿qué descubriríamos sobre nosotros mismos? Lo que viene a continuación puede cambiar la forma en la que ves la realidad. Si recordar nuestros sueños nos diera acceso a información oculta sobre nosotros mismos, entonces la pregunta es inevitable. ¿Qué nos estamos perdiendo realmente? Las antiguas tradiciones espirituales creían que los sueños eran una conexión con una dimensión superior, un espacio donde la mente podía acceder a conocimientos profundos sobre la vida y el universo. Hoy la ciencia sugiere algo igualmente impactante. Nuestro subconsciente sabe mucho más de lo que creemos, y los sueños son la clave para acceder a ese conocimiento. Pero si esto es cierto, ¿por qué el cerebro ha evolucionado para olvidar la mayoría de los sueños? La respuesta está en la forma en que el ser humano ha aprendido a sobrevivir. El olvido de los sueños, un error o una estrategia de supervivencia. Piensa en esto. Durante la mayor parte de nuestra existencia como especie, nuestra principal prioridad ha sido la supervivencia. Nuestros antepasados vivían en un mundo lleno de peligros, donde recordar información crucial, como la ubicación de una fuente de agua o el rastro de un depredador, era una cuestión de vida o muerte. En este contexto, el cerebro desarrolló la capacidad de descartar información irrelevante para enfocarse solo en lo que realmente importaba. Si nuestros antepasados hubieran despertado cada mañana, recordando con precisión cada sueño, su mente estaría sobrecargada con imágenes caóticas, emociones intensas y fragmentos de realidad distorsionada. Esto los habría distraído de lo más importante: sobrevivir. Aquí entra un descubrimiento clave en neurociencia. El cerebro filtra lo que considera inútil para no sobrecargarse de información. Y aunque hoy en día ya no vivimos en selvas llenas de peligros, nuestro cerebro sigue operando con las mismas reglas primitivas. Pero, ¿y si los sueños no fueran irrelevantes? Aquí es donde la historia toma un giro inesperado. La psicología moderna ha descubierto que los sueños juegan un papel fundamental en nuestra salud mental. Son una forma en que la mente procesa emociones, resuelve problemas y explora posibilidades que nuestra mente consciente no considera. Un estudio realizado en la Universidad de Harvard encontró que las personas que recuerdan sus sueños con frecuencia tienen una mayor capacidad para resolver problemas creativos. Esto sugiere que los sueños contienen información valiosa, incluso si nuestro cerebro los borra rápidamente. Entonces, volvemos a la pregunta original. Si los sueños pueden ayudarnos a comprendernos mejor y a desarrollar nuestra inteligencia, ¿por qué seguimos olvidándolos? Algunos psicólogos creen que olvidar los sueños es un mecanismo de defensa. Nuestro subconsciente no solo almacena pensamientos y recuerdos cotidianos, también guarda miedos, traumas y deseos reprimidos. Cuando soñamos, algunas de estas emociones pueden salir a la superficie. Y si el contenido del sueño es demasiado perturbador, el cerebro puede simplemente borrarlo antes de que lo recordemos conscientemente. Esto podría explicar por qué muchas personas tienen la sensación de haber tenido un sueño inquietante, pero no pueden recordar los detalles. Pero aquí hay algo aún más extraño. Hay personas que entrenan su cerebro para recordar sus sueños, y lo que descubren es sorprendente. Si tu mente borra los sueños para protegerte, entonces surge una nueva pregunta. ¿Qué ocurriría si fueras capaz de recordarlos todos? Existen personas que han aprendido a hacerlo, y lo que han descubierto desafía todo lo que creemos saber sobre nuestra propia conciencia. La idea de controlar los sueños o recordar detalles ocultos no es nueva. Desde tiempos antiguos hay registros de místicos, filósofos y monjes que practicaban técnicas para explorar el mundo onírico. Pero hoy la ciencia ha confirmado
que es posible recuperar recuerdos de sueños que creíamos perdidos. El entrenamiento del cerebro para recordar los sueños. Los neurocientíficos han identificado ciertos hábitos que permiten que una persona recuerde más sueños con el tiempo. Algunos de estos hábitos pueden parecer simples, pero su impacto es profundo. 1. Despertar sin alarmas. Cuando una alarma suena abruptamente, el cerebro sufre una interrupción brusca en su estado de conciencia. Esto borra los sueños de inmediato, ya que la mente se enfoca en la alerta repentina. Las personas que recuerdan más sus sueños suelen despertar de forma natural o con una alarma suave. 2. Permanecer en la cama unos minutos antes de moverse. El simple acto de abrir los ojos y moverse al despertar puede hacer que el recuerdo del sueño desaparezca por completo. En cambio, si te quedas inmóvil durante algunos minutos e intentas recordar, es más probable que fragmentos del sueño resurjan en tu mente. 3. Escribir los sueños inmediatamente. Llevar un diario de sueños es una de las técnicas más efectivas. Al escribir un sueño justo después de despertar, el cerebro refuerza las conexiones neuronales relacionadas con la memoria onírica. Las personas que lo hacen regularmente comienzan a recordar más detalles con el tiempo. 4. Repetir mentalmente la intención de recordar los sueños antes de dormir. Esta técnica, conocida como inducción mnemónica, ha sido estudiada por psicólogos y ha demostrado ser sorprendentemente efectiva. Repetir frases como «voy a recordar mis sueños» antes de dormir puede aumentar la probabilidad de retenerlos al despertar. Pero aquí hay algo aún más fascinante. Cuando las personas logran recordar más sueños, muchas veces descubren patrones y mensajes ocultos que el subconsciente ha estado tratando de enviarles. Los patrones ocultos en los sueños. ¿Qué intentan decirnos? Los sueños no son solo imágenes al azar. A menudo contienen símbolos y repeticiones que pueden revelar aspectos profundos de nuestra psique. Por ejemplo, estudios han demostrado que muchas personas sueñan repetidamente con caer al vacío. Puede indicar ansiedad o falta de control en la vida. Ser perseguidos puede reflejar un miedo no resuelto o la evasión de un problema. Perder dientes puede estar relacionado con preocupaciones sobre la apariencia o la autoconfianza. Estos son solo algunos ejemplos, pero el punto clave es este. Si aprendes a recordar tus sueños, podrías descubrir mensajes importantes sobre tu estado emocional y mental. Y esto nos lleva a un tema aún más intrigante: los sueños lúcidos. Algunas personas no solo recuerdan sus sueños, sino que también aprenden a controlarlos. Recordar los sueños ya es un misterio en sí mismo, pero hay algo aún más asombroso: la posibilidad de controlarlos conscientemente. Este fenómeno es conocido como sueño lúcido, y quienes lo han experimentado afirman que no solo se trata de soñar despierto, sino de entrar en un estado mental en el que pueden modificar la realidad de sus sueños a voluntad. Pero lo más inquietante es que algunas personas han usado esta habilidad para explorar lo que parece ser un espacio mental más allá de lo que podemos entender racionalmente. ¿Qué es un sueño lúcido y por qué ocurre? Un sueño lúcido es aquel en el que la persona se da cuenta de que está soñando y puede tomar el control de la experiencia. Este estado ha sido documentado durante siglos en textos budistas, relatos de místicos e investigaciones científicas modernas. La neurociencia ha demostrado que, durante los sueños lúcidos, ciertas áreas del cerebro relacionadas con la toma de decisiones y la conciencia se activan más de lo normal, como si el soñador estuviera en un punto intermedio entre la vigilia y el sueño. Para entender su impacto, imagina poder explorar mundos enteros creados por tu mente, interactuar con personajes que parecen tener vida propia, obtener respuestas a preguntas que en la vida real no puedes resolver. Parece sacado de la ciencia ficción, pero miles de personas en todo el mundo afirman que lo han vivido. ¿Cómo inducir un sueño lúcido? A lo largo de los años, los investigadores han desarrollado métodos para aumentar la probabilidad de tener sueños lúcidos. Algunas de las técnicas más efectivas incluyen: 1. Comprobar la realidad durante el día. Las personas que tienen sueños lúcidos suelen hacer pruebas de realidad mientras están despiertas. Un método común es mirar un reloj 2 veces seguidas. En un sueño,
el tiempo suele cambiar de forma extraña. Si conviertes esto en un hábito, es más probable que notes estas irregularidades cuando estés soñando y te des cuenta de que no estás en la realidad. 2. Despertarse y volver a dormir de inmediato. La técnica conocida como WBTB, Wake Back to Bed, consiste en despertarse después de unas 5 horas de sueño, mantenerse despierto unos minutos y volver a dormir con la intención de entrar en un sueño lúcido. 3. Repetir una frase antes de dormir. Frases como "me daré cuenta de que estoy soñando" refuerzan la idea en el subconsciente, aumentando las probabilidades de tener un sueño lúcido. Pero aquí viene lo inquietante. Algunas personas que han desarrollado la capacidad de controlar sus sueños reportan experiencias que desafían toda lógica, encuentros extraños en los sueños lúcidos. Si el mundo de los sueños es solo una proyección de nuestra mente, entonces todo lo que aparece en ellos debería ser creado por nuestro subconsciente, ¿cierto? Sin embargo, hay quienes afirman que han tenido interacciones con entidades dentro de sus sueños lúcidos que parecen tener conciencia propia. Casos documentados relatan la aparición de figuras que parecen actuar de manera independiente, sin seguir la lógica del sueño. Dan información que el soñador no conocía previamente. Parecen advertir o guiar al soñador dentro del mundo onírico. Algunos psicólogos han sugerido que estas entidades podrían ser manifestaciones de la propia psique del soñador, mientras que otros creen que podría haber algo más detrás de estas experiencias. Si los sueños lúcidos realmente pueden abrir una puerta a niveles más profundos de la mente, ¿qué más podríamos descubrir si aprendiéramos a explorarlos con mayor claridad? Si los sueños lúcidos pueden permitirnos explorar nuestra mente de manera consciente, ¿podrían también servir como una puerta a conocimientos ocultos? Desde hace décadas, científicos y psicólogos han intentado responder esta pregunta, y lo que han descubierto es inquietante. En los sueños lúcidos, algunas personas han accedido a información que nunca antes habían aprendido en la vida real. Este fenómeno ha llevado a investigadores a preguntarse, ¿existen niveles más profundos de la mente a los que solo podemos acceder en estados alterados de conciencia? Experimentos sobre sueños lúcidos y conocimiento oculto. Uno de los experimentos más famosos sobre sueños lúcidos fue realizado por el Dr. Keith Hearne en la década de 1970. Hearne logró que un soñador lúcido enviara señales con sus ojos desde dentro de un sueño, demostrando que era posible comunicarse con el mundo exterior mientras dormía. A partir de ahí, otros científicos comenzaron a investigar la posibilidad de usar los sueños lúcidos para acceder a conocimientos ocultos. Algunos de los experimentos más impactantes incluyen: 1. Resolver problemas matemáticos en sueños. Un estudio publicado en la revista Dreaming mostró que algunas personas pueden resolver problemas matemáticos complejos mientras sueñan. Lo sorprendente es que al despertar recordaban perfectamente los cálculos y las respuestas correctas. 2. Aprender nuevas habilidades dentro de los sueños. Otro experimento realizado en Alemania demostró que los soñadores lúcidos pueden mejorar habilidades motoras dentro de sus sueños, como practicar deportes o aprender movimientos complejos. Al despertar, sus cuerpos parecían haber integrado la práctica, como si realmente hubieran entrenado en el mundo real. 3. Soñadores que reciben información desconocida. Algunas personas han reportado recibir datos en sus sueños que luego han podido verificar en la realidad. Por ejemplo, un hombre soñó con una serie de números y, al despertar, descubrió que correspondían a una dirección real que él nunca antes había visto. Estos experimentos sugieren que la mente es mucho más poderosa de lo que imaginamos y que en los sueños podríamos estar accediendo a partes del cerebro que en la vigilia permanecen bloqueadas. La conexión entre sueños lúcidos y experiencias espirituales. Aquí es donde el tema se vuelve aún más intrigante. A lo largo de la historia, muchas culturas han hablado de los sueños como una conexión con algo más grande. Por ejemplo, en el budismo tibetano, los monjes practican el yoga del sueño, donde aprenden a mantenerse conscientes mientras duermen para explorar dimensiones espirituales. En el chamanismo, los sueños son vistos como una puerta para recibir mensajes de los espíritus. En la filosofía de Baruch Spinoza, la realidad es una única sustancia infinita.
lo que nos lleva a preguntarnos, ¿los sueños podrían ser una expresión de esta realidad en una forma diferente? Algunas teorías sugieren que cuando soñamos, nuestra mente podría estar sintonizando con otras dimensiones de la conciencia, accediendo a información que normalmente está oculta. Si esto es cierto, entonces la pregunta es, ¿por qué no recordamos la mayoría de nuestros sueños? Si los sueños lúcidos pueden revelar información oculta, si pueden ayudarnos a aprender, a desarrollar habilidades y hasta a comunicarnos con el mundo exterior, ¿por qué olvidamos la mayoría de nuestros sueños? Esta pregunta ha desconcertado a científicos, filósofos y místicos por siglos. Algunos creen que es un simple mecanismo del cerebro para mantener la mente organizada, mientras que otros sostienen que hay una razón más profunda y desconocida detrás de este olvido. En esta parte, exploraremos las teorías más impactantes sobre por qué la mente borra nuestros sueños y qué relación podría tener esto con la naturaleza misma de la realidad. Teoría 1. La supresión cerebral de los sueños. Desde una perspectiva neurocientífica, el cerebro parece borrar los sueños porque los considera irrelevantes para la supervivencia diaria. Cuando despertamos, la actividad del hipocampo, la región encargada de la memoria, cambia abruptamente, dificultando la transferencia de recuerdos desde el sueño a la vigilia. En otras palabras, la mente trata los sueños como si fueran ruido de fondo, descartando la mayoría de ellos casi de inmediato. Pero aquí está lo inquietante. Algunas personas han logrado recordar sueños con detalles tan precisos que parecen haber vivido otra realidad. Teoría 2. El cerebro bloquea el acceso a información peligrosa. Algunos investigadores sugieren que olvidamos los sueños porque podrían contener información que nuestro consciente no está preparado para manejar. Esta idea se relaciona con las experiencias de personas que han tenido sueños intensos, donde sienten que descubrieron algo importante, pero al despertar, ese conocimiento se desvanece instantáneamente. Casos documentados muestran a individuos que aseguran haber visto el futuro en sueños, haber recibido mensajes de seres desconocidos o haber tenido experiencias tan reveladoras que al despertar sentían que su mente había sido reiniciada para no recordar nada. Si esto es cierto, entonces surge una pregunta inquietante. ¿Qué es lo que no debemos recordar? Teoría 3. Los sueños como acceso a otra realidad. Aquí es donde el misterio se profundiza. Algunas corrientes filosóficas han sugerido que los sueños no son solo una actividad aleatoria del cerebro, sino un acceso a otra forma de existencia. En el hinduismo, se cree que el mundo material es una ilusión y que los sueños pueden revelar la verdadera naturaleza de la realidad. En el chamanismo, los sueños son vistos como viajes a otros planos de conciencia. En el pensamiento de Baruch Spinoza, la mente y el cuerpo son dos expresiones de la misma sustancia infinita, lo que nos lleva a preguntarnos, ¿los sueños podrían ser otra manifestación de la realidad, igual de válida que la vigilia? Si esto es cierto, entonces olvidar los sueños podría no ser un simple fallo del cerebro, sino un mecanismo para mantenernos atrapados en una sola versión de la realidad. Es posible recordar más sueños. A pesar de que nuestro cerebro parece programado para olvidar los sueños, hay técnicas que pueden ayudar a recordarlos con mayor claridad. Algunas de las más efectivas incluyen llevar un diario de sueños. Anotar los sueños inmediatamente al despertar ayuda a fortalecer la conexión con la memoria. Despertarse sin moverse. Permanecer en la misma posición al despertar puede ayudar a recuperar fragmentos de los sueños antes de que se desvanezcan. Repetir una intención antes de dormir. Frases como recordaré mis sueños pueden programar la mente para retener más información onírica. Pero aquí surge una pregunta aún más profunda. ¿Qué pasaría si recordáramos absolutamente todos nuestros sueños? Si lográramos recordar absolutamente todos nuestros sueños, ¿qué descubriríamos? Hemos explorado cómo el cerebro bloquea la mayoría de nuestros sueños, cómo algunos parecen contener información inaccesible para nuestra mente consciente, y cómo otras culturas han visto los sueños como accesos a diferentes planos de la realidad. Pero ahora surge una pregunta aún más impactante. ¿Qué ocurriría si pudiéramos recordar cada detalle de lo que soñamos? ¿Cómo cambiaría nuestra vida y nuestra percepción de la realidad? Los efectos de recordar todos los sueños.
Si empezáramos a recordar todos nuestros sueños, probablemente experimentaríamos 3 efectos inmediatos. 1. Un colapso de la percepción del tiempo. En los sueños, el tiempo no sigue las reglas de la vigilia. Puedes vivir años en un solo sueño o saltar de un momento a otro sin lógica aparente. Si recordáramos cada detalle, podríamos experimentar una sensación de doble vida, una existencia paralela que se desarrolla mientras dormimos. Esto nos haría cuestionar profundamente qué es real y qué no lo es. 2. Un aumento de la creatividad y la intuición. Las personas que logran recordar sus sueños con claridad suelen reportar un incremento en su creatividad, su capacidad de resolver problemas y hasta su intuición. Muchos científicos, artistas y escritores han extraído ideas revolucionarias de sus sueños. Ejemplos de esto incluyen Dmitri Mendeleev, quien soñó con la tabla periódica de los elementos; Salvador Dalí, quien usaba los sueños como fuente de inspiración para sus pinturas; Mary Shelley, quien soñó con la historia de Frankenstein. Si pudiéramos recordar todos nuestros sueños, podríamos acceder a un nivel de creatividad y conocimiento que antes parecía inalcanzable. 3. Una posible crisis existencial. Si recordáramos cada sueño, tal vez empezaríamos a notar patrones inquietantes. Personas que aparecen repetidamente en nuestros sueños sin que las conozcamos en la vida real. Lugares a los que regresamos cada noche como si fueran mundos independientes. Experiencias que parecen tan reales como la vigilia, haciéndonos dudar de cuál es la verdadera realidad. Este fenómeno ha llevado a algunos investigadores a teorizar que los sueños podrían no ser solo creaciones de nuestra mente, sino conexiones con otras dimensiones de la existencia. El peligro de recordar demasiado. Pero aquí está lo más inquietante. Hay registros de personas que, al recordar cada uno de sus sueños, han comenzado a experimentar una sensación de agotamiento mental, como si su cerebro estuviera procesando demasiada información. Algunos han reportado sentirse atrapados entre 2 realidades, incapaces de distinguir si lo que están viviendo es un sueño o la vigilia. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿es posible que el olvido de los sueños sea una especie de mecanismo de protección? Si el olvido de los sueños es una protección para nuestra mente, ¿qué es lo que estamos protegiendo exactamente? En las últimas partes de este video, hemos explorado los efectos profundos de los sueños lúcidos, el conocimiento oculto que podemos adquirir a través de ellos y las teorías que sugieren que nuestros sueños no son meras fantasías, sino accesos a algo más grande. Pero ahora enfrentamos la pregunta más inquietante de todas: ¿por qué la mente olvida la mayoría de los sueños? Algunos estudios han sugerido que el cerebro borra los sueños por razones evolutivas. Después de todo, los sueños no parecen tener un valor directo para la supervivencia inmediata, lo que lleva a la mente a tratarlos como información secundaria. Pero si nos detenemos a reflexionar sobre la complejidad de los sueños y su capacidad para resolver problemas, ¿es realmente todo tan simple? Teoría 1. La mente oculta secretos de supervivencia. Una de las teorías más perturbadoras sobre el olvido de los sueños es que no olvidamos nuestros sueños por accidente, sino porque el cerebro decide protegernos de información potencialmente peligrosa. Recuerda que en los sueños podemos enfrentarnos a miedos profundos, a recuerdos traumáticos o incluso a realidades alternativas que desafían nuestra comprensión del mundo. En el pensamiento de Baruch Spinoza, el conocimiento de la realidad no siempre es algo que se debe desear. Sabemos que entender demasiado podría poner en peligro nuestra estabilidad emocional y psicológica. En muchas culturas ancestrales, el conocimiento profundo no era algo que todos debían conocer, ya que podía desestabilizar la mente y la sociedad. En la teoría de Spinoza, hay una ley de la naturaleza que nos guía a evitar aquello que amenaza nuestra paz interior, y es posible que el olvido de los sueños sea un mecanismo para evitar el caos que podría provocar en nosotros el conocimiento de ciertas verdades. Imagina que al recordar cada sueño, accediéramos a una verdad fundamental sobre la naturaleza de la existencia que alterara completamente nuestra forma de vivir. Tal vez la mente decide no hacernos conscientes de estos secretos para mantener nuestra estabilidad emocional, para que no tengamos que enfrentar lo abrumador que sería conocer todo lo que está oculto bajo la superficie de la realidad. Teoría 2.
el control de la mente consciente sobre el inconsciente. Otra teoría intrigante es que la mente consciente mantiene el control sobre el inconsciente para evitar que los sueños se conviertan en una influencia demasiado poderosa. Nuestros sueños son, en su mayoría, construidos por nuestro inconsciente. Si pudiéramos recordar todo lo que soñamos, tal vez perderíamos el control sobre nuestros pensamientos y emociones. Imagina que al recordar todos nuestros sueños, comenzáramos a ver conexiones que antes no percibíamos entre los eventos de la vigilia y los elementos de los sueños. Esto podría generar un caos cognitivo, obligándonos a interpretar constantemente cada sueño y cada símbolo en nuestra vida cotidiana. En cierto sentido, la mente consciente decide qué es relevante y qué no lo es. Al bloquear los sueños, nos permite seguir adelante sin la sobrecarga de información que podría distraernos de las tareas del día a día. Este mecanismo parece tener una función adaptativa, evitar que la mente consciente pierda su propósito en medio de un torrente de recuerdos oníricos. Teoría 3. Los sueños como un ciclo de aprendizaje y olvido. Una teoría aún más fascinante es que olvidar los sueños podría ser parte de un ciclo de aprendizaje. En el pensamiento de Spinoza, la vida es un proceso de aprendizaje constante, un devenir en el que las experiencias van conformando nuestra comprensión de la realidad. Y si los sueños fueran una forma de aprender, pero olvidar era necesario para integrar ese aprendizaje sin que nos abrumara. Cada vez que soñamos, nuestra mente resuelve problemas, conecta ideas y ordena las experiencias del día. Pero este proceso es como un ciclo. Al despertar, lo que aprendemos en los sueños podría ser procesado en nuestro inconsciente sin necesidad de recordarlo. De esta manera, el olvido podría no ser un defecto, sino una característica necesaria para el crecimiento. Es como si los sueños fueran un laboratorio en el que la mente trabaja, pero sin la necesidad de recordar cada descubrimiento. Lo importante no es lo que recordamos, sino el impacto que tiene en nuestro ser a nivel subconsciente. La conexión con la sabiduría de Spinoza. Esta última teoría tiene una relación directa con la filosofía de Baruch Spinoza. Según él, la verdadera sabiduría radica en comprender la naturaleza de las cosas tal como son, sin aferrarse a las ilusiones. Tal vez entonces, el olvido de los sueños sea una forma de aceptar que hay cosas que simplemente no necesitamos recordar. La vida no es una acumulación constante de recuerdos, sino un proceso de aceptación de lo que es y de lo que no podemos cambiar. A medida que profundizamos en la conexión entre el olvido de los sueños y las ideas de Spinoza, llegamos a un punto crucial: la aceptación de lo que no podemos controlar. Recuerda que uno de los pilares fundamentales del pensamiento de Spinoza es que la libertad verdadera no reside en controlar la realidad, sino en comprender las causas que nos mueven. Los sueños, en este sentido, se convierten en una especie de ventana hacia nuestro inconsciente, revelando fuerzas que están fuera de nuestro control, pero que al comprenderlas, podemos liberarnos de su dominio. Al olvidarlos, la mente humana podría estar indicándonos que no necesitamos aferrarnos a esos detalles, que no todo lo que soñamos tiene un propósito claro o directo. La verdadera libertad no está en aferrarnos a los sueños, sino en aprender a verlos como parte de un proceso que no siempre entendemos. El sentido de la vida más allá de los sueños. El olvido de los sueños es, en muchos sentidos, un acto de liberación. Spinoza nos invita a ver la vida como un flujo continuo de causas y efectos, sin la necesidad de buscar una narrativa única o un propósito oculto en cada evento. Los sueños, como las emociones, son fenómenos que emergen en nuestra mente, pero no definen nuestra existencia. Tal vez la verdadera enseñanza detrás de olvidar los sueños sea que debemos soltar la necesidad de entender cada detalle y aceptar que hay fuerzas mayores que operan en nuestras vidas, más allá de nuestro control y comprensión: la muerte y el sueño eterno. Si observamos más profundamente, los sueños también pueden ser un reflejo de la muerte misma. En muchas culturas, el sueño se ha comparado con la muerte, ya que ambos son estados en los que la conciencia parece desconectarse de la realidad tangible. El olvido de los sueños, por lo tanto, podría ser una especie de práctica simbólica, un recordatorio de que no todo está destinado a ser recordado, que la vida es un proceso de transitoriedad
y que debemos aprender a soltar lo que no podemos retener. En este contexto, la filosofía de Spinoza cobra una nueva relevancia. Según él, la vida es un continuo devenir, una serie de estados que no tienen una razón trascendental fuera de sí mismos. Y tal vez esto también aplique a los sueños, un ciclo que nace, se desarrolla y desaparece, sin la necesidad de ser preservado o recordado. El sueño como una manifestación de nuestras emociones reprimidas. Por otro lado, los sueños suelen ser la manifestación de nuestras emociones más profundas, las que no siempre tenemos el valor de enfrentar en la vigilia. Al olvidarlos, la mente podría estar protegiéndonos de confrontar esas emociones, permitiéndonos procesarlas sin necesidad de revivirlas constantemente. Spinoza nos enseña que la mente humana está gobernada por pasiones y deseos que nos mueven sin que los comprendamos completamente. Los sueños, entonces, serían una representación de estas fuerzas, de los impulsos que, si no se gestionan adecuadamente, podrían desbordarnos. El olvido de los sueños sería una forma de control interno, una manera de dejarlos ir sin que interfieran directamente con nuestro equilibrio emocional. El poder de la razón. Al final, la razón es la única herramienta que tenemos para alcanzar la libertad verdadera, según Spinoza. El olvido de los sueños, al fin y al cabo, nos lleva a comprender que no todo debe ser recordado ni entendido. La clave está en vivir conscientemente, sabiendo que nuestros deseos y emociones, aunque poderosos, no definen nuestra existencia. Al abrazar esta perspectiva, podemos dejar de luchar contra lo que no podemos controlar, ya sean los sueños, nuestras emociones o las circunstancias de la vida misma. La razón no busca comprender cada detalle o guardar cada recuerdo, sino comprender los principios fundamentales que nos gobiernan y actuar conforme a ellos. Los sueños, entonces, son solo una pequeña parte del gran mosaico de nuestra vida que se va construyendo a medida que enfrentamos la realidad con sabiduría y aceptación. Al llegar a este punto, hemos aprendido que los sueños no solo son imágenes aleatorias o simples reflejos de nuestra mente, son puertas hacia un entendimiento más profundo de nosotros mismos. Y aunque la mayoría de los sueños sean olvidados, cada uno de ellos lleva consigo una parte de nuestra esencia, de lo que somos y de lo que necesitamos entender para avanzar. La filosofía de Spinoza nos invita a ver la vida como un sistema de causas y efectos. En su visión, nada sucede sin una causa, ni siquiera nuestros sueños. Cada sueño tiene un propósito, aunque no siempre podamos descifrarlo. De esta manera, el olvido no es un acto de pérdida, sino una parte integral del proceso de aceptación de que hay cosas que no necesitamos entender de inmediato. Los sueños como un reflejo de la mente en conflicto. Los sueños, en su esencia más profunda, pueden ser una manifestación de los conflictos internos que experimentamos en nuestra vida consciente. Spinoza, al analizar la naturaleza humana, argumenta que nuestras pasiones y deseos son las fuerzas que nos impulsan, pero muchas veces estas fuerzas están en conflicto entre sí. Un sueño puede ser el reflejo de una contradicción en nuestra mente, lo que deseamos y lo que tememos, lo que anhelamos y lo que rechazamos. El olvido de estos sueños, entonces, podría ser una liberación de la mente, una forma de desconectar de ese caos emocional y seguir adelante. Al comprender esto, entendemos que el olvido no es un defecto del cerebro, sino una función adaptativa que nos permite lidiar con la complejidad de nuestras emociones y deseos sin quedar atrapados en ellos. El olvido de los sueños no es una maldición, sino una herramienta de autoprotección emocional, el despertar de la conciencia. Aquí llegamos a una idea fundamental. Spinoza sostiene que, al comprender las causas que nos afectan, podemos transformar nuestra vida. No se trata de intentar controlar nuestros sueños, sino de entender por qué soñamos lo que soñamos. Cada sueño es una manifestación de las fuerzas que nos moldean, y al reconocerlas, podemos tomar el control de nuestra respuesta. La libertad, para Spinoza, es la capacidad de entender nuestras pasiones y deseos, y de actuar conforme a esa comprensión. El olvido de los sueños, entonces, no es un obstáculo, sino una oportunidad para que nuestra mente se libere de la confusión y la sobrecarga de información que los sueños podrían traer. Nos invita a actuar con razón, dejando atrás lo que no podemos entender,
sin perder de vista lo que realmente importa: el vínculo entre el sueño y la razón. La razón es la clave para comprender la relación entre los sueños y nuestra vida cotidiana. Spinoza nos muestra que la razón no solo nos ayuda a entender el mundo, sino también a comprender lo que sucede en nuestro interior. Si los sueños son un reflejo de nuestro inconsciente, entonces la razón nos da la capacidad de decidir qué hacer con esa información. Al integrar la razón en nuestra vida, podemos aprender a ver los sueños no como algo a recordar o a entender completamente, sino como mensajes sutiles que nos ayudan a comprender la naturaleza de nuestras emociones, deseos y miedos. En lugar de buscar respuestas concretas, podemos aprender a vivir con los misterios de la mente, aceptando que algunos aspectos de nosotros mismos son intrínsecamente incomprensibles. La liberación a través del conocimiento. Finalmente, la filosofía de Spinoza nos lleva a una conclusión poderosa. El conocimiento es la clave para la libertad. El conocimiento de nosotros mismos, de las causas que nos mueven y de las fuerzas que gobiernan nuestra vida, nos permite liberarnos de las pasiones que nos controlan. El olvido de los sueños es solo una parte del proceso, un recordatorio de que no todo tiene que ser comprendido de inmediato. Lo importante es la capacidad de aprender, de crecer y de entender lo que podemos. A través del conocimiento, podemos encontrar paz en medio del caos, entendiendo que, a pesar de los sueños olvidados, siempre estamos avanzando hacia un mayor entendimiento de la realidad. Al continuar explorando la conexión entre el olvido de los sueños y la filosofía de Spinoza, llegamos a un concepto esencial: la armonía entre la razón y las pasiones. Para Spinoza, la libertad no es simplemente la capacidad de hacer lo que queramos, sino la capacidad de actuar de acuerdo con la razón, entendiendo las causas que nos mueven, ya sean externas o internas. Si consideramos los sueños como una manifestación de nuestros deseos, temores y pasiones, entonces el olvido de esos sueños puede ser visto como una forma de equilibrar nuestras emociones, permitiéndonos vivir más plenamente en el presente. El olvido como parte del equilibrio emocional. Cada sueño olvidado puede verse como una liberación de un conflicto emocional no resuelto. Spinoza nos invita a entender que, en lugar de aferrarnos a los detalles de los sueños, lo más importante es la comprensión interna de lo que esos sueños pueden representar. Al aceptar que hay cosas fuera de nuestro control, nos acercamos a la verdadera libertad. El olvido no es el final de un proceso, sino el paso necesario para que podamos encontrar un equilibrio en nuestra vida consciente. El olvido de los sueños nos libera de la carga emocional de tratar de entender lo inexplicable, permitiéndonos vivir con mayor paz y claridad. Y esto, a su vez, nos permite usar nuestra razón para navegar por la vida de manera más efectiva. La importancia de la autoaceptación. Una parte crucial de la filosofía de Spinoza es la autoaceptación. Según él, cuanto más comprendemos las causas que nos afectan, más podemos aceptar nuestra naturaleza tal como es, sin juzgarla. Esto se aplica a los sueños y al olvido de los mismos. Los sueños, al igual que nuestras emociones, son parte de lo que somos, pero no debemos aferrarnos a ellos. El olvido, entonces, se convierte en una forma de aceptación, un acto de liberarnos de lo que no podemos cambiar. La clave es no luchar contra lo que no podemos controlar, sino entender que nuestras emociones y experiencias son simplemente partes del flujo natural de la vida. Aceptar el olvido de los sueños es aceptar que no todo debe ser comprendido y que nuestra verdadera libertad radica en la capacidad de vivir sin la necesidad de controlar todos los aspectos de nuestra existencia. La mente racional y el alma humana. Al mismo tiempo, la mente humana, según Spinoza, está profundamente influenciada por lo que él llama pasiones o emociones. Estas pasiones no son inherentemente malas, pero pueden ser desestabilizadoras si no se comprenden. Los sueños son el reflejo de esas pasiones, y el olvido de los mismos puede ser visto como una defensa de nuestra estabilidad emocional. El acto de olvidar en este sentido no es solo un proceso involuntario de la mente, sino un mecanismo natural de protección. La mente racional, al darse cuenta de esto, puede empezar a ver el olvido de los sueños como una bendición, una forma en la que la mente se protege de un exceso de información emocionalmente abrumadora. Así,
El olvido no se convierte en un vacío, sino en una estrategia de la mente para mantener su equilibrio. La conexión entre mente y cuerpo. Spinoza también nos recuerda que la mente y el cuerpo están intrínsecamente conectados. Lo que sentimos en el cuerpo se refleja en nuestra mente y viceversa. El olvido de los sueños, al igual que el procesamiento de nuestras emociones, puede ser una forma en la que el cuerpo y la mente trabajan juntos para alcanzar el equilibrio. A medida que olvidamos los sueños, nuestro cuerpo y mente se alinean para funcionar de manera más eficiente y para ayudarnos a adaptarnos a las circunstancias de la vida. Esto sugiere que, en lugar de luchar contra lo que no entendemos, debemos aprender a aceptar lo que no podemos controlar. El olvido de los sueños es solo un reflejo de esa aceptación y el primer paso hacia una vida más armoniosa. El sueño como una herramienta para la sabiduría interna. En última instancia, los sueños son una forma de sabiduría interna. Incluso si olvidamos la mayoría de ellos, el proceso de soñar en sí mismo nos da acceso a una comprensión más profunda de nuestra naturaleza. Spinoza sugiere que, en lugar de obsesionarnos con lo que olvidamos, deberíamos enfocarnos en la sabiduría que surge del entendimiento profundo de nuestras emociones y deseos. Los sueños, al ser olvidados, nos enseñan a vivir en el presente, a soltar lo que no podemos cambiar y a aceptar que el conocimiento más profundo no siempre se encuentra en lo que recordamos, sino en lo que comprendemos de manera racional. Llegamos al final de este recorrido por la psicología de los sueños, el olvido y la visión profunda de Spinoza. En las partes anteriores, exploramos cómo el olvido de los sueños no es una pérdida, sino una forma de liberación emocional y mental. Al comprender esta perspectiva, podemos empezar a ver cómo nuestras vidas, al igual que los sueños, están regidas por causas y efectos que no siempre comprendemos por completo. Sin embargo, el entendimiento de estos procesos puede transformarnos y ayudarnos a vivir con mayor paz y claridad. El dominio de la razón sobre la pasión. Spinoza nos invita a comprender que la verdadera libertad no reside en la capacidad de controlar lo que sucede, sino en la habilidad de comprender las causas que nos afectan. En este sentido, el olvido de los sueños, como una manifestación de nuestras pasiones y deseos, nos da la oportunidad de liberarnos de la carga emocional que estos conllevan. En lugar de aferrarnos a recuerdos fugaces, debemos enfocarnos en vivir en el presente, comprendiendo lo que realmente importa y liberándonos de las distracciones mentales. Este acto de liberación es un reflejo de lo que Spinoza considera el verdadero poder humano, la capacidad de actuar con razón. Al entender nuestras emociones y deseos y al aceptar lo que no podemos cambiar, encontramos una paz interna que nos permite tomar decisiones más sabias y equilibradas. El olvido de los sueños es solo una de las muchas formas en las que la mente nos ayuda a mantener esa paz. La liberación a través del autoconocimiento. A lo largo de este recorrido, hemos visto cómo la filosofía de Spinoza nos invita a ser conscientes de nuestras emociones y deseos para poder liberarnos de ellos. El autoconocimiento es la clave para transformar nuestra vida. En lugar de luchar contra lo que no podemos controlar, debemos aprender a entender lo que nos mueve y cómo esas fuerzas nos afectan. El olvido de los sueños, al ser un proceso natural, es una invitación a dejar ir lo que ya no nos sirve. A veces, no necesitamos recordar cada detalle de nuestros sueños para comprender lo que realmente importa. Lo esencial es la capacidad de vivir con conciencia y de usar esa conciencia para actuar de manera más racional y equilibrada. El poder de la aceptación. La aceptación es un tema central en la filosofía de Spinoza. Al aceptar que no todo puede ser comprendido y que algunos aspectos de nuestra mente son inalcanzables, encontramos una liberación profunda. El olvido de los sueños puede ser visto como una forma de aceptar lo que no podemos controlar, lo que no podemos recordar y lo que no podemos cambiar. A través de esta aceptación, comenzamos a vivir con más paz, sin la necesidad de aferrarnos a lo que no está al alcance de nuestra razón. La conexión con el universo. Al integrar estas enseñanzas en nuestra vida diaria, podemos empezar a ver cómo estamos conectados con el universo en su totalidad. Spinoza argumenta que todo está interrelacionado a través de una red de causas y efectos. Cada acción, cada pensamiento y cada emoción
tiene su origen en algo más grande. Al entender esta conexión, podemos encontrar un sentido de unidad con el mundo que nos rodea. Esto nos permite vivir con más armonía, reconociendo que somos una parte integral de este vasto sistema de causas y efectos. Los sueños olvidados, entonces, dejan de ser algo que se pierde y se convierten en parte de un proceso mucho más grande y profundo. En lugar de luchar por recordar lo efímero, podemos aprender a vivir con lo que sabemos y aceptar lo que no podemos entender. Esta aceptación es lo que nos permite vivir con sabiduría y serenidad, tomando las decisiones correctas y viviendo una vida más plena. El legado de Spinoza, una nueva forma de ver la vida. Al finalizar esta exploración, podemos ver cómo la visión de Spinoza nos ofrece una forma de trascender el sufrimiento humano. A través de la comprensión profunda de nuestras emociones y deseos, y al aceptar lo que no podemos controlar, podemos encontrar una libertad auténtica. El olvido de los sueños en este contexto es solo una pieza más de un rompecabezas mucho más grande, una invitación a vivir con conciencia y a aceptar la vida tal como es, sin el peso de la necesidad de controlar todo. La verdadera libertad, como enseñó Spinoza, no está en el control, sino en la comprensión. Al comprender las causas que nos afectan y al actuar con razón, podemos vivir una vida más equilibrada y en paz con nosotros mismos. Este viaje hacia el autoconocimiento y la aceptación es solo el comienzo. Al aplicar estos principios en nuestra vida diaria, podemos transformar nuestra relación con nosotros mismos, con los demás y con el mundo. Los sueños, aunque olvidados, siempre estarán presentes en nosotros, guiándonos hacia una mayor comprensión de nuestra naturaleza. Y a través de esa comprensión, podemos encontrar una verdadera paz interna.